Bueno, a esta hora de la mañana vamos a saludar con el doctor Pedro Moreira, jurista, con quien vamos a conversar y por primera vez en los estudios nuevos, porque ya él estuvo en los estudios que teníamos antes. Acá ya tenemos 7 meses. 7 meses, rápido pasó el tiempo. Doctor Moreira, buenos días, bienvenido a Ecuador en directo. Jaimito, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias a ti y a todos quienes hacen tu programa y sobre todo a quienes día a día lo siguen. Y sí, por ahí alguien dice que la vida es un instante y 7 meses se pasa pues en un abrir y cerrar de ojos. Lo importante es que estamos acá y en estas instalaciones muy bonitas, por cierto. Pequeñas, pero bueno, aquí estamos como el letrero que ponen en la casa, ¿no? Mi casa es chica, pero mi corazón es grande. ¿Cómo ver el panorama, doctor Moreira, de la política en estos momentos que a ratos veo que se hace una especie de persecución judicial, política, a una línea progresista que gobernó 10 años y que en esos 10 años, desde mi punto de vista, tal vez algunos no comparten lo que voy a decir, se reivindicó al pueblo en derechos? Mira, la persecución viene desde hace casi 6 años o un poco más y es una persecución pues evidente, es una persecución atroz, pero los ciclos históricos se repiten. Lastimosamente los pueblos no aprenden de esas experiencias. Ya le pasó esto al Faro en su momento, los mismos liberales lo persiguieron, recordemos al inefable Leonidas Plaza. Entonces, esta persecución comenzó con el gobierno de Lenín Moreno, es indudable, y se ha concretado o se ha fortalecido en este gobierno. Ahora vemos cómo hay ataques arteros al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y se busca perennizar el asalto al Estado que ocurrió con Trujillo. Sin embargo, también debemos ser honestos que un expresidente de hace bastantes años, que estuvo en el exilio también bastantes años, decía en sus arengas políticas: pídeme fruta, pero no me pidas papaya. Y el CPGCS le ha dado una papayota a quienes abanderan esta persecución. Entonces, esperemos por el bien del país que esos tiempos de persecución, esos tiempos de desinstitucionalizar al Estado para atacar a una corriente política, que ya vemos cómo está terminando esto, de que nos ofrecieron que no íbamos a ser como Venezuela y estamos siendo como Medellín de los 80 o como Sinaloa actual. Esperemos que el pueblo ecuatoriano elija una opción el 15 de octubre, sin irnos muy lejos, ni entrar en temas proselitistas aún, pero que el pueblo ecuatoriano elija una opción que garantice que el país va a recobrar su rumbo y no se ahonde más la crisis que vivimos. ¿De qué manera dio papaya el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Mira, creo que es innegable que el doctor Allen Berbera fue abogado del presidente Correa. Es innegable que el doctor Verduga tiene una inclinación política cercana a la Revolución Ciudadana. Es innegable que la compañera Saltos, que no conozco cuál es su profesión, también tiene un cierto vínculo. Entonces, al tener esa filiación subjetiva o esa identificación subjetiva con una corriente política, evidentemente iba a acarrear que se los ponga en la mira de los entes persecutores. Yo creo que el momento político del país no permitía que el CPCCS, al menos por ahora, entre en una franca disputa, sabiendo que las instituciones, o dicho de mejor forma, las personas que representan a las instituciones fueron electas o fueron designadas en una administración abiertamente persecutora del correísmo. ¿Y la Corte Constitucional puede destituir a una autoridad que fue electa? La puede destituir cuando se incumplan los dictámenes emitidos por la Corte Constitucional, y ahí viene una discusión jurídica que sería sumo interesante
analizarla, pero respondiendo a la pregunta sí lo puede hacer. ¿Y en qué incumplió el presidente o los que votaron a favor de esa veeduría? Mira, yo creo que no han incumplido en nada. Para comenzar y poner en contexto la situación, existe un dictamen constitucional emitido por la doctora Teresa Núquez, quien dice, me parece de forma arbitraria, con el respeto que se merece la doctora Núquez y la Corte Constitucional, que nadie puede revisar lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, ergo el Trujillato. En buen romance establece que el mismo Consejo, el mismo CPGCS, no se puede autotutelar o autorregular. Insisto, me parece arbitrario, pero existe el dictamen. Viene un ciudadano o unos ciudadanos y presentan una acción constitucional, me parece que es en Montecristi, sí, donde exigen o solicitan, en vigencia de sus derechos constitucionales, realizar una veeduría al proceso de selección de la Corte Constitucional. El CPCCS es el organismo colegiado que representa a la función de transparencia y control social. Ergo, dentro de esas facultades o dentro de esas atribuciones del Consejo, están fomentar la participación ciudadana. Ese es el trabajo de ellos. Recordemos que hasta antes de la Constitución del 2008, nuestra democracia era representativa, es decir, el pueblo le entregaba el poder a sus representantes y hasta ahí llegaba. A partir del 2008, los ciudadanos entregamos no solamente el poder, sino que participamos en esas decisiones del poder. Entonces, una forma de participar, de fiscalizar a las autoridades, es a través de veedurías. Así como con mucha pompa en su momento se hizo una veeduría a los contratos de Fabricio Correa y que eso generó una serie de temas polémicos que no vienen al caso a analizar, pero fue una veeduría similar a la que se pretendía hacer. La veeduría como tal tiene un peso político, si se quiere, pero no tiene un peso jurídico. Lo que la veeduría concluya no es vinculante para ninguna decisión, ni del CPGCS, ni de ninguna entidad del Estado. Entonces, dicho en buen romance y aterrizándolo lo más posible, que el CPCCS permita que se haga una veeduría para cualquier cosa, que dicho sea de paso, son sus obligaciones, el fomentar la participación ciudadana, y la veeduría es una forma de participación ciudadana, no implica que se esté desconociendo el dictamen. Porque el dictamen lo que dice es que la entidad, el CPGCS, no puede revisar sus propios actos, pero no dice que no cumpla con su trabajo. Y su trabajo es fomentar la participación ciudadana. Eso dice un dictamen de la propia Corte. Palabras más, palabras menos. Parafraseando el dictamen dice que no se puede autorregular. Ahora, ¿qué pasaba si el CPCCS incumplía el dictamen del juez? Mira, el problema es que lastimosamente se ha posicionado en este país que las decisiones que nos convienen, las decisiones judiciales que nos convienen, deben acatarse. Y las decisiones judiciales que no nos convienen, deben atacarse. La de Montecristi es tan antojada, por decirlo de alguna forma, como la de Bocay de ayer. Claro. Para quienes no lo sepan, ayer con una acción constitucional se suspendió el concurso del Contralor. Entonces, ustedes han escuchado, amigos televidentes o amigos viewers, que alguien ha dicho esta boca es mía respecto a esa medida constitucional de Bocay. No, porque les conviene que el concurso Contralor se suspende. No, pues y los grandes medios de comunicación, el propio gobierno, están de acuerdo. Están de acuerdo porque quienes le interesa que sea, que es alguien que fue rector de la Politécnica, no está pues perfilado para llegar a hacerlo. Pero más allá de entrar en esa discusión, el CPCCS estaba obligado a cumplir con la sentencia del juez de Montecristi. Más allá que se apele, que no se apele, que se revoque, que no se revoque, las decisiones judiciales de acciones constitucionales son de cumplimiento inmediato. So pena que se inicie una acción por incumplimiento ante la Corte Constitucional. Si un juez incumple esa decisión del juez, ¿qué pasa? Bueno, no lo van a destituir de suyo, pero sí van a iniciar un proceso judicial por aquello. Entonces, pero ¿cuál es el problema? De que
aún acatando, la decisión del juez de Montecristi, no se está incumpliendo el dictamen. Porque, insisto, el dictamen de la doctora Núquez dice que el CPCCS no puede iniciar ellos mismos procesos de revisión de los concursos de procurador, de Corte Constitucional, de Fiscal General. No lo pueden hacer. No pueden decir, vamos a ver si se lo hizo bien. No puede hacer el CPCCS eso. Pero sí puede hacer el Consejo el fomentar la veeduría. Porque no es que el Consejo está diciendo, yo lo nombro a Jaime, lo nombro a Pedro, veedores de esto. Está lanzando, en base al reglamento de veedurías, abiertamente, para que todos los ciudadanos que se quieran postular, se postulen. Y de pronto se postulan Marta Roldó, Zurita, gente que es afín al Trujillato, y dicen que todo está bien a través de la veeduría. Entonces, ¿pero por qué he dicho que da papaya al Consejo? Porque el momento político lastimosamente no permitía que el señor presidente del Consejo salga desafiante y luego recule. Entonces, lastimosamente, o como lo dijo también otro expresidente, o morimos en el intento, o mejor no lo hagamos. Claro. El presidente Vera, en primera instancia, me parece que hizo lo correcto, salir a aclarar las cosas, pero luego lastimosamente reculó. Y al ver debilidad, usted sabe que las fieras o las panteras siempre se lanzan. ¿Y qué prueba tiene la Corte Constitucional para que pueda destituirlo? No existen. Bueno, pero es que esto no es de pruebas, esto lastimosamente es político. Así como no tuvieron pruebas para sentenciar al presidente Correa, así tampoco necesitarán pruebas para destituir no solamente al presidente Vera del Consejo, sino a todos los vocales que son afines a, o dicho de otra forma, son incómodos para quienes administran el poder en este momento. Porque no solamente es el dictamen, también le están pidiendo informe de por qué se atrevieron a revisar el título de abogada de la señora fiscal general. Entonces, claro, ellos no pueden cuestionar las razones por las cuales se eligió a la doctora Salazar como fiscal general. Pero si hay una denuncia de un posible delito, como lo hizo la señora Priscila Schettini, me parece que se llama la denunciante de este colectivo, esta veeduría. Acción Jurídica Popular. Acción Jurídica Popular, de que el título era irregularmente obtenido, digamos. El Consejo, como cualquier otra entidad, si hay una denuncia de un acto de corrupción o hay una denuncia de un delito, debe... Y está bien lo que hizo el Consejo. Y sí, está bien, porque el Consejo no es que ha dicho que el título es falso. El Consejo lo que ha dado las facilidades para que se investigue. Y en este país debe investigarse todo. Todo lo que sea presumiblemente delictivo debe investigarse. Ahora, ¿qué pasaría si la fiscal estuviera del otro lado? No estuviera con los poderes que están en este momento. Bueno, lastimosamente no he abierto el consultorio adivino todavía, pero yo creo que si la Fiscalía General del Estado tuviese otra forma de ver las cosas, el panorama fuese totalmente distinto. Ya no estuviera. Bueno, probablemente no, pero eso no lo vamos a saber solo en un multiverso. Entonces, mira, el problema no es qué pasaría si, porque no lo vamos a saber jamás. El problema está en que buscando descorrizar al Estado, se llegó a una desinstitucionalización terrible, donde no se acata lo que dicen los jueces, donde escogemos las sentencias que queremos escoger, donde la Corte Constitucional abandonó su rol académico que lo tenía en inicio y ahora ha tomado parte política de las decisiones, donde el presidente de la República es totalmente ausente, donde se dice cualquier cosa y nadie cuestiona nada, donde vamos a regresar a los apagones que no habían hace más de 17 años. Vamos a regresar prontamente porque... Tal vez en noviembre. Una ineptitud terrible en el manejo del Estado. Entonces eso no se discute, y se discute otras cosas como que si Luisa González se tatuó no sé qué, que si Luisa González es simpática o no es simpática. Ahora la sopladora dejó de funcionar y le echan la culpa al presidente Correa, pero no ven que han pasado 6 años sin mantenimiento. Ya estamos acostumbrados a eso. Entonces, lastimosamente los medios de comunicación que tienen un papel protagónico en esto de acá, al menos los tradicionales no asumen su rol. Y los tradicionales están haciendo abiertamente campaña en favor de un candidato presidencial. Claro. Y en principio está mal, pero si ya quieren tomar esa postura, al menos que sean honestos e indiquen todo lo mal que está pasando. Pero hay dualidades o hay dobleces como los amigos de la posta, que pese a que este gobierno los está persiguiendo,
que ha tenido que buscar irse del país porque su vida y la de su familia está en riesgo, aparentemente, siguen haciéndole de cachiporreros a quienes el gobierno apoya políticamente. Entonces, yo creo que es un momento político y un momento social de este país muy grave, donde no sabemos si mañana a ti, a mí, o a ¿Por quién qué se les va a pueden pasar tener algo. esas posturas? Personas que son perseguidas. Porque, bueno, no quiero utilizar un término muy fuerte, pero muchas veces al perro así le pegues, mientras le deje comer va a regresar. Entonces, lastimosamente hay intereses ocultos que para nada están alineados con el pueblo ecuatoriano, que hacen que mucha gente, pese a que ha vivido o ha pasado malos momentos en estos últimos 6 años, sigan haciéndole barra o sigan siendo cachiporra de este gobierno. Doctor, ¿por qué le pusieron un candado constitucional a todo lo que hizo Trujillo? Porque si usted ha hecho bien las cosas, ¿por qué tiene que tener miedo que le revisen lo que hizo? Mira, yo creo que no es un candado constitucional. Yo creo que la sentencia o el dictamen de la doctora Núquez es perfectamente revisable por la misma Corte. Incluso es perfectamente puede venir revisable, otra corte y tira abajo por eso. supuesto, porque aparte de ser arbitrario, desdice la justicia constitucional. Porque como tú lo dices, ¿por qué tapar lo que Trujillo hizo? Claro, ellos sabían que Trujillo se les iba a morir y que iba a quedar impune. Y en quién sabe en qué círculo concéntrico del infierno está Trujillo. Y hay un ex consejero transitorio, Dávila creo que es el apellido, que andaba impulsando a desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué tanto interés en desaparecerlo? Para que regrese a la componenda de la Asamblea Nacional. Pues si todo el fastidio, todo el denuesto hacia el CPCS se da porque la elección de autoridades era parte del botín que siempre se repartían en la Asamblea Nacional, antes Congreso Nacional. Entonces, no nos llamemos engaños, quizás la generación que votó por Hervas hace 2 años y que ahora votó por Noboa en la primera vuelta, jóvenes de entre 15 a 25 años, 26 años, no recuerden cómo era el país de antes, pero los que tenemos un poco más de años, sabemos que parte de la componente en el Congreso Nacional es el reparto de cortes, el reparto de organismos de control, de Contraloría, de Fiscalía, etc. Entonces, como no les conviene que sea por concurso, sino que sea a dedo, como parte del botín, entonces, pues obviamente van a hacer barra en contra del Consejo. ¿Quién controla la Corte Constitucional? Mira, yo quiero pensar que la Corte Constitucional es controlada por los propios jueces. La Corte ha demostrado que no responde al lazo, y está bien que no responda, ningún poder de justicia debe responder al Ejecutivo, pero me parece que la Corte se está manejando con una agenda propia, alejada un poco de sus orígenes que deben ser únicamente jurídicos. Y me parece que la sentencia que dictó la Corte hace poco respecto al prevaricato judicial fue una sentencia con dedicatoria que no se está cumpliendo, porque si se cumpliera lo que pasó en Bucay no hubiese pasado. Entonces, cuando una de las más altas cortes del país toma una postura política, como ya pasó antes con la Corte Nacional, el país termina sufriendo y los ciudadanos terminan pagando estas consecuencias, porque claro, me vas a decir qué tiene que ver el jornalero con las decisiones de la justicia constitucional, pero generan una inseguridad jurídica terrible. A todos nos afecta. Que termina repercutiendo en la falta de inversión en este país y termina repercutiendo en que a una señora en Pascuales hoy le hayan reventado su farmacia por no pagar una vacuna. Y termina repercutiendo en que los ministros de este gobierno terminan pensando que están en Disneylandia y que discúlpenme la expresión, cualquier pendejada que digan es creíble porque la prensa no los cuestiona. Entonces, cuando las instituciones de un Estado no funcionan, el Estado está en soletas. Y es lo que lastimosamente pasa con la realidad de nuestro país. Pasemos a otro tema, doctor. Vamos al tema de la política que estamos viviendo en estos días y cada día se vuelve un poco más intenso, la temperatura sigue subiendo en una recta final ya de una segunda vuelta. Hemos visto ofertas de campaña en esta segunda vuelta ya más directas, ¿no? Hay alguien que propone privatizar la educación, privatizar la salud pública. Todo lo público les apesta y no sé cómo quieren administrar el Estado.
Mira, esto es un hervidero actualmente. El candidato Noboa, quien luego de la primera vuelta pues se despegó tremendamente, le sacaba al menos 10 puntos a la candidata González. Según los últimos muestreos, ha tenido un caliche, por decirlo así, en su candidatura. Me parece que el perfil que él manejó de ser un outsider, de ser un candidato no político, lo está transfigurando al subirse a la tarima, a hacerse populista, populachero, e incluso a tomar la canción icónica de campaña de su padre. Entonces, respondiendo a tu pregunta de por qué lo público les apesta y para qué quieren administrar el país, mira, el presidente Lasso 12 años insistió por ser presidente de este país y parece que quien sabía qué tenían que hacer para en 100 días salvar al país era Monge, y como Monge se murió, pues ya no supieron qué hacer. Entonces, esa concepción de que el que es rico, como es rico, no va a robar o no va a distraerse con el erario público, parece que tampoco es tan cierta. Esa concepción de que con la izquierda o con el progresismo vamos a hacer como Venezuela tampoco es cierta, porque incluso los venezolanos están regresando a Venezuela. Incluso Venezuela, después que el bloqueo se ablandó un poco, el bloqueo norteamericano, parece que está reverdeciendo. Cuando les empezó a vender petróleo nuevamente. Claro, entonces la geopolítica mundial es muy compleja de analizar y obviamente en 10 minutos de una entrevista, un comentario de alguien, de una candidata puede descontextualizarse. Pero de que a Venezuela la proyección económica de Venezuela hoy es mejor que la nuestra, sin duda. Nosotros por el dólar medio flotamos. Si no tuviésemos dólares, estuviésemos ya vendiendo, vendiendo encebollado en algún semáforo. Y gracias a los migrantes se sostiene la dolarización. Y por supuesto, pero es que, a ver, el trato que le hemos dado a los migrantes es similar al trato que le damos, o sea, le damos, me incluyo como ecuatoriano, porque ventajosamente no ocupo ningún cargo público. Es similar al trato que le damos a la población oriental. La población oriental es la que menos se beneficia de la extracción del petróleo. Y la población migrante es la que menos se beneficia de las remesas que le inyectan al país desde hace más de 20 años. Y curiosamente esa gente, esos compatriotas, esos hermanos, hermanas, padres, hijos, esposos, esposas, que tuvieron que ser legionarios nuestros afuera, son padres o son tíos o son abuelos de quienes hoy votan por los que provocaron que ellos estén afuera. Sí. Y ese éxodo, ese exilio de nuestros compatriotas es lo que ha provocado una generación sin presencia familiar. Y de violencia también. Que genera a la vez violencia, porque al no estar controlados, al vivir con el padrino, con la madrina, con la abuela, con el tío, con quien sea, no es lo mismo que el cobijo familiar de una sociedad tradicional y conservadora como la nuestra. ¿Usted quiere decir que son consecuencias del feriado bancario lo que se está viviendo ahora? Por supuesto, una consecuencia, al menos social, no digamos económica, una consecuencia ineludible. Luego, ¿quiénes sean responsables del feriado bancario? Yo creo que todos lo sabemos, pero esta situación, claro, aunada al tema del narcotráfico, evidentemente, pero esta situación de descontrol, esta situación donde el grupo generacional de 15 a 25, 26 años, a 30 si se quiere, son hijos del feriado bancario, son hijos del éxodo de migrantes, son hijos de la migración. Mire, yo le voy a contar una anécdota, obviamente sin dar nombres. Una compañera del colegio era hija de migrantes, y los padres que hacían, me imagino, un esfuerzo enorme para poder enviar dinero al Ecuador, y le complacían todos los caprichos que querían. En ese tiempo, le estoy hablando pues hace más de 20 años, en ese tiempo, bueno, casi 20 años, en ese tiempo el celular de moda, que obviamente no habían los iPhone todavía desarrollados como ahora, pero eran los Nokia con modelos, o los Motorola, o los Motorola del cuerpo de mujer, no sé qué, el Sony Ericsson, todos esos celulares que ni de asomo se parecen a los actuales, pero eran los de moda, y los padres de ella buscaban suplir esa ausencia
mandándole el dinero para que se lo compre, para tener el Discman o la situación de música más vanguardista. Pero esa ausencia familiar, ese tener cómo irle a contar a la madre o al padre que le pasa algo, que se enamoró de alguien, que le están molestando, que tiene dudas respecto a su futuro, etcétera, etcétera, eso nadie se lo suplía. Claro. Y el ejemplo de esta compañera, que espero que le haya ido bien en la vida, es el de cientos de miles de jóvenes que, también aunado a la abundante masificación y, si cabe el término, de idolatría a las series o a las narcoseries que nos comenzaron a inundar a principios los medios, de los canales. Entonces, y a los talk shows de que Maritere, de que Laura, donde se hacía una degradación la violencia social, que veíamos en la televisión. Entonces, inocularon en una sociedad donde ya no se puede comentar nada porque en redes sociales le caen encima, entre troles y no troles, a denotar de lo que usted opine. En la sociedad como tal, más allá de los eventos narcodelictivos, no hay tolerancia, no se respeta el criterio de otro, donde ni siquiera ahora las hinchadas pueden ir a los estadios, las hinchadas visitantes, porque hay algún conato o algún incidente concreto de violencia, donde en la política votamos por el que hace mejor TikTok y no nos preocupan las propuestas, no nos preocupa revisar si es que lo que dice va en armonía con el plan de gobierno. O sea, vivimos momentos muy difíciles donde lastimosamente, y digo lastimosamente porque no hay criticidad, un grupo poblacional es el que tiene que decidir. Y otro grupo poblacional, que es el más oprimido, como es el de los indígenas, sus representantes o su representante no termina de tomar una postura. Y ahora se muestra como el chévere, por utilizar términos coloquiales, de que a él tienen que irlo a buscar. Cuando la situación del país yo creo que no permite esas posturas, no permite llenarse de ambajes, y pues el grupo indígena debería tomar una postura frontal o acogerse al nulo ideológico como lo hizo bochornosamente hace 2 años, o irse a favor del candidato Noboa o irse a favor de la candidata Pero González. ¿usted no cree que Isa les está diciendo, cuando sale a dar unas declaraciones en un medio, casi que con Noboa no, pues? O sea, él no se pronuncia que está a favor de la candidatura de Luisa González, pero leyendo bien lo que él dice, es casi que les está diciendo por ahí, no, a todos. Mira, en esta realidad social donde no hay criticidad, donde la gente no lee, donde se queda con el pantallazo, con el screenshot, para utilizar términos medios pelucones, no hace falta, o mejor dicho, no es suficiente mandar señales. Esto es como cuando la chica, hay que ser directo. La chica le coquetea al hombre y el hombre normalmente no sabe identificar esas señales. Entonces, si el ingeniero Leonidas Isa dice no estoy con, creo que es economista o ingeniero Noboa, no necesariamente significa que está con la doctora González. Pues también puede estar con los nulos, con claro, los blancos. puede estar con nulos. O puede dejar en libertad a las bases para que voten por quien les parezca. Entonces yo creo que el papel que Isa ha tenido estos últimos años, que es de una constante confrontación con los enemigos populares, le exigen a él que tome una postura. Una postura en favor del pueblo ecuatoriano. ¿Usted no cree que esa postura que él tiene en este momento es calculista? ¿Que también él tiene aspiraciones? Él tiene una agenda para el 2025, pero si elegimos mal nuevamente no habrá 2025. Ni para Isa ni para el resto del pueblo ecuatoriano. ¿Por qué? Porque la persona que se elija hace muy bien las cosas y se queda por lo menos 10 años más, o las hace terriblemente mal que tendremos que emigrar todos. Porque ya no solamente es una situación de inestabilidad económica, sino de seguridad. Pero es que ellos prometen, como en la campaña anterior, Lazo dijo que Ecuador un poco más iba a ser, no lo decía, pero nos daba a entender que iba a ser un Dubái Ecuador, que iba a ser el tigre de América, una cosa así, y que las cosas iban a ser diferentes. Bueno, diferentes son. Diferentes para mal, ¿no? Y lo mismo están haciendo ahora. O sea, viene el hijo de un millonario que tiene aspiraciones o capricho de ser presidente. Lo venden de esa manera y que
va a haber inversión. Se puede creer. Mira, yo me aparto, y en eso quiero ser muy frontal, yo me aparto de ese posicionamiento estéril de la lucha de clases de que porque es millonario no lo puede hacer. El hombre o la mujer que tiene fortuna, al igual que el hombre o la mujer que no lo tiene o que no nació en cuna de oro, pueden ser buenos o malos. Aquí el problema de Noboa es que me parece que su mensaje se está distorsionando, su mensaje se está debilitando y está cayendo en la demagogia. Pero más allá de que tenga plata o no tenga plata, que es evidente que nació en cuna de oro. Si luego ha construido su fortuna, no lo sé ni me interesa. Pero aquí, al menos yo no voy a entrar en esa discusión de que porque nació en cuna de oro no puede ser buen presidente. Así como el dinero no determina las cosas. Él ha dicho que es de izquierda. Pues no sé si es zurdo o patea con la izquierda, no lo sé, pero en todo caso, si es de izquierda, pues será una izquierda bien paliducha, pero de ese De izquierda alguien que no quiere pagar los impuestos. Mira, la izquierda me parece que en este país le ha quedado debiendo al pueblo, más allá que si Noboa sea de izquierda o no es de izquierda. Álvaro Noboa se presentaba como de centro izquierda, porque sabemos que no lo es. Pero la izquierda como tal, o quienes dicen ser de izquierda, entiéndase Unidad Popular, Socialista, Pachacutic, le ha quedado debiendo, Izquierda Democrática, le ha quedado debiendo terriblemente al pueblo ecuatoriano. Pero más allá de esa disputa entre la izquierda y la derecha, que me parece que debe trascenderse el discurso de aquello, el problema está en que en este punto neurálgico de ISA debe asumir una postura. Porque Jaime y amigos, usted puede en una crisis económica comer arroz con huevo, o tomar agua de panela, o aguantarse el hambre por último. Que por cierto el arroz con huevo es bueno, bueno, el presidente Moreno pasaba comiendo huevo con arroz siempre, al menos él así lo decía. Pero el saber que, bueno, o el mejor dicho, no saber si vas a regresar a tu casa, porque te puede caer una bala perdida, porque puede explotar una bomba y mueres como Gil, que no sabes si tus hijos al ir al colegio, a la universidad van a regresar, si no sabes qué va a pasar en seguridad, eso es mucho más grave que no tener que comer. Y yo creo que si nos volvemos a equivocar el 15 de octubre y elegimos a un presidente que no sabe cómo solucionar el problema del Ecuador, tendremos que migrar peor o de forma más masiva que en finales del 90 y a inicios del 2000, porque tendremos que ir a buscar no solamente comida, sino seguridad a otro lado. Y Ecuador quedará entre los malos, o quedará solamente para que lo habiten los malos. Entonces el pueblo ecuatoriano necesita, lastimosamente, porque a eso nos han llevado, a que no haya criterio en la ciudadanía, a que los jóvenes no sepan cómo era el Ecuador antes, nos ha llevado a que los mensajes sean muy directos. Y el ingeniero Isa, que no tiene por qué escucharme, porque yo no soy actor político, pero si acaso le llega el mensaje por alguna vía, ingeniero Isa, sepa que aquí no está el Ecuador no resiste aires hedivos de nadie. Si usted está con las causas sociales, pronuncie a favor de quien está la CONAIE y dele su respaldo en las urnas. Si usted no está con las causas sociales y usted tiene su agenda 2025, sépalo que si nos volvemos a equivocar no habrá 2025 ni para usted ni para nadie. Claro. Yo creo que no hay que equivocarse esta vez. Esperemos que la gente haga conciencia, ¿no? Y más que todo esos jóvenes. Doctor, ¿los jóvenes están conectados con la política o...? Los jóvenes ven no? de otra forma la política. Y, a ver, mira, lastimosamente se menosprecia al joven. Yo tengo un hijo de 16 años. Tengo un hijo de 13 que son los que más enganchados están con lo que pasa en el país. Pero eso es porque usted les habla de política. En mi casa siempre se ha hablado de política y ahí quería pero llegar. Los colegios con no eso. hablan de política. En el colegio celebran el 4 de julio, pues, Jaime. Entonces, en las universidades celebran el 4 de julio, y para quienes no sepan, el 4 de julio es el día de la independencia de Estados Unidos. Entonces, ese colonialismo que nos han metido es lo que también nos tiene jodidos. Pero, bueno, y mi hija también habla de política, tiene 11 años, pero obviamente un poco más distante. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Mis hijos consumen la política, más allá de lo que hablamos con la madre en la casa, por redes sociales. Y el mensaje llega diferente a esta población, con bailes, con discursos cortos, con mensajes gráficos más que palabras. Y algo que lastimosamente la clase política que ahora se ha envejecido,
cree que los jóvenes no razonan o los jóvenes no piensan. Y los jóvenes reflexionan. Pero ¿cuál es el principal problema? Y este es un consejo gratuito para los amigos correístas. Que tú, Jaime, quienes nos ven que tienen más de 30 años, recuerdan cómo era el Ecuador antes de Correa y saben qué hizo Rafael Correa por el Ecuador. Pero quienes están en el sector de edad entre los 15 y los 30 años, conocen al Rafael Correa de los últimos 2 años del correísmo. Al que han vendido, ahora último. Al Correa que la prensa ha posicionado, la prensa tradicional, que es el Correa dictador, el Correa tirano, el Correa delincuente, el Correa ahora asesino, el Correa que no es el verdadero Rafael Correa. Entonces, si tú vendes el mensaje de ya lo hicimos, pero no sabes qué es lo que hicieron, y lo que creen que hiciste fue llevarte 70.000 millones de dólares, entonces no tiene pues, éxito el ya lo hicimos. Yo alguna vez escuché a un periodista, que no voy a dar el nombre, que dijo que Correa se había llevado 300.000 millones de dólares. Habrá sido en dinero electrónico, porque esa plata no que ese mensaje lo repetían y lo han venido repitiendo durante estos 6 o 7 años, que mucha gente lo termina creyendo. Por supuesto. Mira, pero la gente no dice, o esos medios no dicen, que el gobierno de Moreno y el de Lazo se endeudaron de 38.000 millones de dólares, que era la deuda externa del país, a 80.000 millones de dólares. Y no hay obras, no han construido nada en beneficio de la población, y nadie dice nada. Mira, Jaime, mi participación hoy no es para hacer cachiporra al presidente Correa. Yo no pertenezco al movimiento, ni he ocupado cargos públicos gracias al movimiento, más allá que mi voto siempre ha sido para un proyecto de país o un proyecto político. Pero, a ver, para ponerlo en términos muy gráficos, si usted tiene una relación sentimental con alguien que le pega, que lo veja, que lo maltrata, que le es infiel, que totalmente, como se dice ahora, es tóxico. Si ese alguien que usted ya se separó viene y le dice regresemos, ¿usted va a regresar? No, pues. Pero en cambio, si ese alguien lo llenó de atenciones, lo sacaba a pasear, le daba amor, era un soporte positivo en su vida, y por cualquier circunstancia se separaron y le pide volver, usted probablemente vuelva, porque recuerda lo bueno. Entonces, si usted tiene una figura de un expresidente de la República, que gobernó 10 años con aciertos y con desaciertos, pero la imagen que tienen los jóvenes de él es una imagen negativa, el decir ya lo hicimos, pues no termina siendo positivo. Entonces, obviamente yo no sé de marketing político más que Vinicio Alvarado, pero yo creo que la estrategia es equivocada. Y en esta segunda vuelta deberían tener 2 campañas políticas. La campaña política en favor de Luisa González y una campaña política de que la gente, al menos este grupo poblacional, sepa quién fue Rafael Correa, sepa cómo era Ecuador antes de Rafael Correa, y que dicho sea de paso, es muy parecido ese Ecuador del 2006 para atrás a lo que vivimos actualmente. Que sepan los jóvenes, porque los jóvenes no saben qué es estar 2 o 3 horas sin poderse conectar al internet. Porque, ojo, los apagones que nosotros vivimos, Jaime, no habían smartphone, no había internet en la casa, porque teníamos la computadora grande, no habían laptops ni esas vainas. Era el teléfono de disco. La forma más rápida de comunicarse era con los beepers. Sí, sí. Entonces, claro, hace 15, 16 años cuando habían apagones, no había el boom multimedia o el boom informático que hay ahora. Tengamos pues a los muchachos 3 horas sin teléfono, a ver si pueden vivir 3 horas sin teléfono. Entonces, los apagones, no es que se fue 10 minutos la luz y ya regresa. Los apagones que vivimos nosotros eran apagones hasta de 12 horas. Así Recordemos que hubo hasta la hora Sisto, porque no había luz y había que economizar luz. 93, 94 me parece. Fue antes de la escaramuza con Perú. ¿Sí? Entonces, veamos pues esos jóvenes, pero claro, el apagón será en noviembre, después de las elecciones. Claro. Porque hazle apagón ahorita a esos jóvenes y vean por quién votan.
cuando no tengan internet. Y el informe de la muerte de Villavicencio seguramente no va a salir antes de la instrucción fiscal con el pedido de vinculación que se hizo se cerrará después de las elecciones. Claro. Pero ya... Todo fríamente calculado, parece, ¿no? Pareciese. Entonces ya la hija de Villavicencio, Manda, me parece, ya lo dijo, y no me lo invento yo, está en todos los medios de comunicación, de que no les interesa quién lo mató, quién fue el autor intelectual, que el celular no es el arma, que lo que les interesa saber es a quién le beneficia la muerte de Vicencio. Entonces yo creo que entre líneas ya va tomando una posición política, incluso al tío, que no recuerdo el nombre del señor Valencia. Galo Valencia me parece que es. Ya lo bautizó como Abdalá Bucarán. Sí, delincuente le dijo al tío. Al tío y a Abdalá Bucarán. Entonces, el asunto aquí está... Seguramente Bucarán va a salir a responder hoy. Seguramente lo hará el presidente Bucarán, pero más allá de eso, lo grave de este tema es que la muerte de Fernando Villavicencio, el asesinato de Fernando Villavicencio, al igual que el de Agustín Intriago, y al igual de los cientos de miles de, bueno, no cientos de miles, gracias a Dios, de los miles de anónimos que han muerto en los últimos años, por el sicariato, por la delincuencia, por ser víctimas colaterales, por la política, por lo que sea, al igual que esos 3 periodistas del comercio que ya nadie se acuerda, quedarán como una cifra. Y esas familias, esas madres, esos padres, esos hijos, serán deudos eternos porque a nadie le interesa llegar a la verdad de las cosas. Como la gente que ha sido asesinada en las cárceles, tantas cosas que ha habido en el país. Una pregunta desde el punto de vista jurídico, doctor. Eso de que la hija del difunto Fernando Villavicencio haya declarado ante la fiscal que botó el teléfono de su padre al río, ¿eso no tiene una repercusión legal, no? Habría que ver cuál es el curso de la investigación de la Fiscalía. No te lo podría decir porque mi criterio podría ser aventurero o peregrino, pero... ¿Por qué votas un elemento de prueba, podría ser? Mira, todavía no aparece, creo yo, la tablet, no aparece la laptop del finado. Sabemos que bien o mal era un tipo que investigaba o que le acercaban la información sensible. Entonces, probablemente en esos dispositivos hay información que al país le interese. Hay información que a la Fiscalía le interese. Pero como se han dado los sucesos desde el día del asesinato, me parece que no me interesa a nadie que escarben mucho, ni siquiera a la familia o a una parte de la familia, porque la facción, por llamarlo de alguna forma, con mucho respeto, que está con el tío Valencia, Galo, creo que dijiste que se llama, sí, pues tiene una postura antagónica con las hijas del finado. Entonces, veamos qué pasa, es muy penoso. El finado públicamente es conocido, no era mi amigo, ni teníamos ningún tipo de afecto. El finado se encargó de intentar hacerme la vida de cuadritos. Sin embargo, yo soy un hombre con formación católica y cristiana. O sea, y yo lo he perdonado. No solamente fui yo víctima de las acusaciones del difunto. Por algo el finado se lo conocían como el vacunador VIP o el denunciólogo. Yo recuerdo, a mí una vez me llamó a amenazarme. Nada, a mí me amenazó en redes sociales y me mandó la Contraloría encima. Me llamó 6 de la mañana, yo estaba iba a desayunar. Me dice, lo último que me recuerdo, tengo la grabación yo allí. Pero ojo, cuidado, nos vinculan a los dos en la instrucción fiscal, van a pensar que nosotros fuimos quienes... Bueno, tendrán que buscar las llamadas, nos tendrán que revivir el teléfono. Si sabes con quién estás hablando. No sé qué me quiso decir, pero bueno. Un mensaje me dio ahí el difunto, ¿no? Bueno, entonces, mira, yo creo que el país sabe quién era el difunto, más allá que ahora se lo pretenda hacer mártir, casi que mártir de la patria, cuando no es así, al gobierno le dio una placa, una condecoración, pero más allá de eso, en el lado humano, cualquier víctima de un asesinato, de un sicariato, claro, debe recibir justicia terrenal al menos. Y pues yo creo que este caso de Fernando Villavicencio no puede caer en la impunidad, como tampoco el caso de Agustín Intriago, ni de todos los casos que lastimosamente a diario contamos. Pero bueno, se lo ha politizado, indiscutiblemente afectó en los resultados electorales de la primera vuelta el asesinato de Villavicencio. No creo que al correísmo le haya favorecido, más bien le ha favorecido a las otras corrientes políticas o politiqueras, porque el único que tiene una postura ideológica equivocada o acertada es el correísmo. Ahí todos los demás han corrido por partidos prestados, incluido el otro candidato del balotaje. Entonces,
Decir que el asesinato de cualquier persona, menos aún el de Villavicencio, le favorece el correísmo es totalmente un cretinismo. Pero es lo que se pretende posicionar y lastimosamente mucha gente compra ese mensaje. Doctor, finalmente, una jueza de Miami lo convoca a Zurita a una audiencia. Ya pidió a la justicia, no sé si internacional o de acá del país, para que colabore, para que vaya a Zurita. ¿Qué pasa si él se resiste a ir? Mira, entiendo que la jueza es del caso de Javier Jordán, sí, que inició por calumnias, por daño moral en contra del finado de Zurita y no sé si de alguien más. Bueno, es un requerimiento judicial, al menos tendría que él presentarse en la embajada americana acá en Ecuador, a comparecer si es que no tiene plata para el pasaje. Pero yo creería que con el blindaje mediático que ha brindado como un servicio profesional debería tener algo de plata, pero si no la tiene, porque la campaña de pronto lo desgastó, podría presentarse en la embajada americana a comparecer. Luego no conozco a profundidad el caso de Javier Jordán. Por redes sociales entiendo que hay un litigio iniciado en la Corte de Miami, pero hasta ahí. Pero obviamente cualquier ciudadano del mundo ante un requerimiento judicial debe comparecer, aunque sea por escrito, más aún ahora que hay pues, todas las bondades de la multimedia o de la tecnología para poderlo hacer de forma remota. Tiene que tener, debe estar bastante complicado, Zurita, con ese llamado de la jueza de Miami, ¿no? Así es cuando lanzas acusaciones sin fundamentos, ¿no? Así es, pero hay gente que vive de esa forma, que ha lucrado incluso de esa forma o ha monetizado ese estilo de vida, y hay otra gente que tarde o temprano la rueda llega a su punto final. Pero en todo caso creo yo que quienes buscamos un mejor país somos más, aunque no tengamos la resonancia que tienen los malos. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con Ecuador en Directo. No, con muchas gracias, que ya parecía Sabatina estoy aquí, pero con todo gusto. Casi una hora de programa, así que la gente va a tener una entrevista bastante interesante, para que la vuelvan a ver el fin de semana, o las personas que no la han visto la verán. Con un cafecito, con un helado. Por supuesto. Gracias al doctor Pedro Moreira, jurista. Hemos conversado aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.